poquito el tiempo. Bueno, ya creo que son las 3, así que si les parece, vamos comenzando. Yo tengo unas palabras para decir, darle las bienvenidas en nombre de IGS, de la Iniciativa para la Seguridad Global, a la charla Chernobyl, la saga de los 7 lustros, que por supuesto conmemora el 35 aniversario del accidente, unos días antes, pero los conmemora al fin. Antes que nada, agradecerle, ya que ya hay varios oyentes conectados, públicamente al ingeniero Abel González, nuestro único orador, nuestro principal orador hoy, quien desinteresadamente aceptó dar esta charla. Así que muchas gracias, Abel. Como le comentaba antes, nos vimos un poquito desbordados por la demanda. Hemos tenido más de 100 inscritos, con lo cual, a lo último le vamos a pasar el link de nuestro canal de YouTube para que puedan ver la charla, que con el permiso de Abel va a estar subida, así que offline, pero la van a poder ver. También vamos a pasar nuestro link de Twitter, que ahí subimos novedades de nuestras actividades. Pero antes quisiera comentarles muy brevemente, para no sacarle tiempo a Abel, que es lo verdaderamente interesante hoy. Para los que no conocen qué es IGS, IGS es una organización sin fines de lucro que estamos trabajando desde hace casi ya un año, oficialmente un poquito menos. Todos los que la integramos, organismos del ambiente nuclear, de la bioseguridad, académico, etc., de forma ad honorem y voluntario. O sea, ninguno acá cobramos un peso, para decirlo en llano, tanto nosotros como nuestros enlaces que tenemos en diferentes continentes, como por ejemplo Luis, que es nuestro enlace para América del Norte, que está conectado. A Luis le quiero agradecer especialmente, nos ha ayudado con la organización. Él va a decir algunas palabras, él junto con Pandemic Tech, así que también le quiero agradecer a Andrew, que Andrew trabaja con Luis, es el jefe de Luis, él me comentó que no hablaba español, pero que entendía, así que bueno, vamos a ver después de la charla, le pregunto si pudo entender. Y dicho esto, comentarles que esta es una de las líneas de trabajo que tenemos desde IGS, que se inscribe en la actividad, en la línea de trabajo Diálogo Nuclear, que está en el banner que tenemos atrás. ¿Y por qué esto? Con este diálogo nuclear, que esta es la primera actividad en esta línea de trabajo, pretendemos que los actores del sector nuclear, tanto público como privado, nos escuchemos, esto que a veces es tan difícil, y por eso es un diálogo, digamos. Cada uno puede decir su parte tratando de interactuar de forma respetuosa, y lo digo esto porque hay temas como la charla de Abel, que no da demasiado, vamos a ver, pero no da demasiado discrepancias porque es un poco más técnica y es casi histórica, vamos a decir, dado además la participación temprana en la investigación del accidente de Abel. Pero hay otros temas de la actualidad, específicamente en Argentina, que bueno, están un poco más politizados, lo cual no está mal, para nada, está muy bien, pero nosotros tratamos de que se escuchen todas las voces. A veces quizás vemos una falta de foros o lugares de espacio para eso, y nosotros queremos ser un lugar en el cual se puedan escuchar todas las voces, y creemos que los consensos nacen un poco de los disensos. O sea, si nos juntamos 5 personas a hablar y todos pensamos igual, me parece que muy productivo no va a ser. Lo importante es el disenso, de nuestra forma de ver. Así que bueno, ya habiendo hecho los agradecimientos, le presto un poquito el micrófono a Luis, luego va a decir unas palabras Martín para presentarlo, para quien no conoce a Abel, va a hacer una breve presentación, viene la charla de Abel y guardamos el chat, los que tengan preguntas las pueden escribir en el chat, y a lo último, si no han sido contestadas por Abel, en función del tiempo, se la vamos leyendo a Abel para que él la conteste. Así que, si te parece, Luis, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, apreciable Javier, Martín, Luciana, muy buenas tardes. Doctor Abel González, muchísimas gracias por hacernos el honor de contar con su distinguida participación. Apreciable público, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un disertante de magnitudes impresionantes, sobre todo por la experiencia que tiene y sobre todo por lo que nos aporta a la comunidad científica. Muchas gracias a IGS por organizar este tipo de eventos que, preocupados por la seguridad global,
siempre están sacando este tipo de temas para discusión y participación de cada uno de los asistentes. A nombre de Pandemic Tech, una empresa de Estados Unidos, en donde pues, es un incubador virtual de proyectos en materia de vigilancia epidemiológica para la prevención y control de las enfermedades, pues les damos las gracias, y creo que a final de cuentas no importa si estamos hablando de sustancias biológicas, químicas o nucleares, siempre es de importancia para la salud pública. Entonces, esto es gracias a esta presentación al doctor Andrew Nerlinger, a quienes agradecemos el brindarnos este espacio. Sin mayor preámbulo, me gustaría comenzar dándole ya el espacio al doctor González o a los organizadores de IGS para proceder con la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, Martín, brevemente le podés hacer una presentación de Abel, así ya Abel comienza y no le quitamos más tiempo a su tiempo de exposición. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que es difícil hacer una breve presentación de Abel. Es un trabajo bastante complicado, así que Abel, te voy a robar 2 minutos. Bueno, el ingeniero Abel González es miembro pleno de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia de Ciencias Ambientales y de la Academia de Mares, y, por si fuera poco, de la Academia Internacional de Energía Nuclear. Es un asesor superior de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina, es miembro de la delegación argentina ante la Conferencia General de la OIEA, es representante del Comité Científico de las Naciones Unidas y a efectos de radiaciones atómicas, es miembro de la Comisión de Normas de Seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica de la IAEA, miembro de los Comités de Protección Radiológica y Salud Pública, de Desmantelamiento de Instalaciones Nucleares y Gestión de Legado, y del Programa Multinacional de Evaluación de Diseños. Miembro también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde fue sucesivamente director del Departamento de Ingeniería de Protección, gerente de la Gerencia de Protección y Seguridad, director de Planificación y miembro del directorio. A su vez, presidente de la Empresa Nacional de Centrales Nucleares, ENACE, director de la División de Seguridad Radiológica de los Desechos y del Transporte de la OIEA, miembro de la Comisión Internacional de Protección Radiológica del ICRP, donde fue sucesivamente miembro para varios grupos de trabajo, del Comité de Aplicaciones, de la Comisión Principal y finalmente vicepresidente del ICRP. Vicepresidente de la Asociación Internacional de Protección Radiológica, IRPA, para los que deseen buscarlo, y presidente del Congreso Internacional IRPA 12. Como educador, actualmente es un profesor invitado de la World Nuclear University en la NEA, que es la Escuela de Leyes Nucleares de la Universidad de Montpellier. Ha sido profesor asistente en las distintas cátedras de la Universidad de Buenos Aires, fundador y primer actual director del curso de posgrado sobre protección radiológica y seguridad nuclear, patrocinado por la IAEA. Organizó numerosas conferencias internacionales y dirigió numerosos proyectos internacionales, incluidas evaluaciones radiológicas de los accidentes de Guyana, Chernobyl, Toms, Fukushima y, por supuesto, de las secuelas de ensayos nucleares de las Islas Marshall, Polinesia Francesa, Kazajstán y otros lugares. Ha publicado alrededor de 300 artículos científicos, ha participado en decenas de libros, actas y recomendaciones, y ha impartido alrededor de 1000 conferencias y coloquios. Es miembro fundador de la Sociedad Argentina de Radioprotección, de la SAR, y es miembro de honor de la Sociedad Española de Protección Radiológica, de la SEPR. Ha recibido premios varios, dentro de ellos tenemos el premio CIBER del 2004, el premio internacional más importante en el campo de la protección radiológica. Compartió el premio Nobel en 2005, otorgado por la IAEA, premio por servicios distinguidos y premios por servicios especiales, ambos de la IAEA, premio Morgan Lecture de la Sociedad de Física de la Salud de Estados Unidos, el HPS, en este caso fue recibido por dos veces. Después el premio Lauriston Taylor del Consejo Nacional de Protección y de Medidas Radiológicas, NSRP, de los Estados Unidos, el premio Marie Curie, la condecoración de la Federación Rusa, y el premio de reconocimiento de servicios del Gobierno Nacional Argentino. Abel, freno acá porque creo que podríamos estar la hora completa diciendo todo lo que has hecho
por y para la energía nuclear, no solo en nuestro país, que fue muchísimo. Así que, bueno, cierro mi micrófono y nos quedamos a la escucha de todo lo que tenés para Bueno, contarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, realmente estoy muy agradecido que me hayan invitado a hablar de Chernóbil, que es uno de mis... suelo decir que tengo 4 lugares en el mundo, ¿no? Mi barrio de Flores, mi pueblito de 25 de Mayo en la provincia de Buenos Aires, esta ciudad de Viena, donde estoy, donde he estado mucho tiempo, estoy en este momento ahora, y Chernóbil, porque realmente Chernóbil ha sido para mí parte de mi vida. Así que obviamente me gusta mucho hablar de Chernóbil, y creo que ya se sabe prácticamente todo, pero repasarlo no viene mal. Así que voy a compartir pantalla, a ver si funciona esto. Ahí está. Abrimos. Bueno, ¿están viendo todo bien? Perfecto, ok. Es una saga Chernóbil y es una saga que ya lleva 7 lustros, ¿no? Es mucho, es una vida, realmente es una vida. Y las sagas son relatos históricos, ¿saben? De las primeras familias que vivió en Islandia, ¿no? Borges hablaba mucho de las sagas islandesas. Y se usa para describir una serie de eventos muy complicados o detallados, como es el caso de Chernóbil, y es un tipo de historia larga, interminable, que hace que las personas que la escuchan terminen hartándose o durmiendo. Así que espero que no les pase esto a ustedes. La saga de Chernóbil, en la que voy a discurrir con ustedes, está muy asociada a esto que vieron muchos argentinos por televisión, ¿no es cierto? La historia de Netflix. Y bueno, quiero decirle que yo la vi también y me parece que es muy buena. Realmente creo que fue una obra muy buena. Tiene un solo problema, que es muy parecido a muchos diarios de Argentina, ¿no es cierto? Que todo lo que dice es verdad, pero no es toda la verdad. Y ese es un problema. Hay que tener cuidado con la verdad a medias, porque es posible que uno haya apreciado la mitad equivocada. Así que hay que tener cuidado con la verdad a medias. Pero les puedo asegurar que en cada una de las escenas es muy buena la serie. Esta saga, como todas sagas, tiene un programa, tiene una introducción. Vamos a hablar un poco del origen, de que generalmente se habla poco del origen de Chernóbil. El argumento es el accidente, obviamente. La trama son las secuelas, que es lo más largo, es la gran trama. El desarrollo es la investigación de las secuelas, eso es lo más largo, perdón, la investigación. Y el desenlace son las conclusiones. Y vendrá un fin. Vamos a empezar con el origen. Bueno, el origen, aunque tú no puedas creer, yo lo ubico en la conferencia de Yalta. Ahí tienen a los 3 caporales y Stalin está muy contento, ¿no es cierto? Porque de un país destruido, muy sufrido, y etcétera, y un país secundario, se da cuenta que va a tener la mitad del mundo. Pero esa alegría le dura poco, porque pocos meses después se bombardea Hiroshima y Nagasaki. Y ahí Stalin se da cuenta que está en una situación muy débil, porque si no tiene bombas, piensa, y creo que no se equivoca demasiado, que lo iban a hacer polvo. Y entonces lanza un programa. Ustedes recuerdan que en pocos años lo ejecutan a los Rosenberg en Nueva York, porque les pasó los secretos. Él, sin ninguna duda, ella hay dudas si era culpable o no. Y con esos secretos y un programa a toda velocidad, genera en un día histórico, en mi juicio, en 1954, la primera planta nuclear, la de Obninsk, que es el primer reactor nuclear que genera energía eléctrica en el mundo. Pero este reactor no se hizo para generar energía eléctrica solamente. Stalin, con las limitaciones económicas que tenía, necesitaba reactores que generaran energía eléctrica y que generaran
material para bombas. Y así nace el origen conceptual de este reactor RBMK, que es un reactor tan distinto a todos los demás, pero es un reactor muy interesante, ¿no es cierto? Porque no es fácil hacer las dos cosas, prácticamente ninguno lo hizo. Uno necesita diseños muy, muy particulares que permitan conseguir, por ejemplo, plutonio de grado militar y además producir energía. Y así, obviamente, Stalin, y con su armamento nuclear, logró que la Unión Soviética se transformara en un par de Estados Unidos. Si no, esto creo que no hubiera podido ocurrir. Inmediatamente ocurre la Tsar Bomba en Nueva Zelanda, que todavía hoy es una de las explosiones más grandes que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Se transforma en un poder. Y este poder se lo da este reactor. El reactor RBMK, un reactor complicadísimo. Creo que todos saben que de tubos, moderado con grafito, con condiciones de operación muy complicadas. Y además, sin ningún contenedor, ¿no es cierto? Es un reactor, no es el único, ojo. Los reactores ingleses, que son bastante parecidos, por motivos bastante parecidos, tampoco tienen contenedores. Entonces, claro, hay una valoración acá. Piensen que Argentina invirtió millones de dólares para hacer el contenedor de Atucha, por ejemplo, que son los mejores contenedores del mundo, un contenedor doble, cualquiera que vaya a visitar Atucha lo puede ver. Y claro, comparado con estos reactores que no tienen ningún contenedor, porque el de Fukushima tenía uno malo, reconocidamente malo. Hace 30 años que ya la autoridad americana había dicho que ese contenedor había que modificarlo, pero tenía uno por lo menos. Aquí no hay ningún contenedor. Y bueno, en este reactor, por los motivos que describe muy bien la película, es decir, hay una sumatoria, como dicen los franceses, la emmerdement maximum, es decir, pasa todo lo mal, y hay una falla operativa muy grande. Creo que injustamente se ha cargado toda la responsabilidad de los operadores, porque el reactor también era muy malo para eso. Es decir, que hubo una reparación compartida, pero el operador se equivocó y se equivocó fiero, digamos. Ya se ocurre el accidente y empieza el argumento de esta saga. Ocurre una verdadera explosión, crítica, como se le dice, en la central nuclear que se llamaba Lenin, la de Chernóbil, mientras hacían una prueba de corte eléctrico. Es decir, el reactor se destruye realmente, salta todo el edificio, la parte de arriba. Cuando tratan de apagar el fuego que se generó en el grafito, tiran materiales desde un helicóptero. Los helicópteros ya se demostró que para esto no sirven, en Fukushima fue el mismo problema. Es muy difícil pegarle desde arriba un helicóptero, sobre todo cuando el piloto está nervioso porque sabe que se está irradiando ahí arriba. Pero el hecho concreto es que sale una gran cantidad de material radioactivo, 10 a la 19 becquerels, que es un número espantoso. Para ponerlo en curíes, que la gente está más acostumbrada en los hospitales del yodo, 50 millones de curíes realmente parece fuera de sí, ¿no es cierto? Yo por eso cuando los criticaron mucho a algunos de los científicos rusos que hicieron las primeras reacciones, yo digo, a mí no me gustaría estar durmiendo en mi casa, que me llamen por teléfono y que me digan, mira, se nos escaparon 50 millones de curíes, a ver qué hacemos, ¿no es cierto? Es realmente algo espantoso. Pero no es la primera vez que había pasado algo así. Esto lo tengo que decir también, que la mente se oculta. En los test de Nevada, en el estado de Nevada, se largaron 150 millones de curíes de yodo al ambiente. Sí, 3 veces más. En un estado también poblado, etcétera, no tanto poblado, pero no muy distinto, digamos, a Chernóbil. En cambio, fíjense que en 3 Mile Island, donde hubo un accidente muy grave también, salieron solamente 15 curíes. ¿Por qué? Y bueno, porque 3 Mile Island tenía un contenedor. Es decir, eso es una grandísima diferencia, ¿no es cierto? Porque ojo que en 3 Mile Island hubo una fundición del núcleo, un accidente muy serio también.
La naturaleza es muy caprichosa, como ustedes saben, entonces el material uno cree que puede calcular todo. Yo recuerdo cuando empezamos en el Centro Atómico 6, hicimos una torre meteorológica que teníamos nuestras computadoras y creíamos que calculábamos todo, pero aún hoy es difícil predecir el tiempo, así que mucho más es difícil predecir por dónde va el material descargado. El material fue primero para el norte, nadie informó nada de esto y el mundo se enteró porque ahí en el norte los suecos comenzaron a medirlo, pero después fue hacia el sur, hubo una gran precipitación en el oeste de Austria, en Salzburgo, después se fue hacia el este y todavía hoy quedan problemas por lo menos políticos, en lugares como en Bulgaria o en Croacia, en fin, la ex Yugoslavia, pero en Bulgaria en particular. Fíjense que prácticamente la nube de material radioactivo se fue prácticamente por todo el hemisferio norte, pero con una característica de esta capricho de la naturaleza. Siempre estuvo arriba de territorio, prácticamente no hubo precipitación en el mar. Exactamente al revés de lo que ocurrió en Fukushima. En Fukushima prácticamente toda la radioactividad fue al mar. Y el mar es un gran diluyente. Obviamente que caiga en territorio tiene pros y contras. La contra es obviamente que quede un territorio contaminado, que la gente, etc. El pro es que uno puede evaluar muy bien el accidente. Yo puedo decir con absoluta certeza cuánto material radioactivo salió de Chernóbil, porque lo hicimos no solamente por los cálculos, digamos, nucleares, sino porque después, midiendo y volviendo para atrás, uno sabe cuánto salió. En cambio, en Fukushima tenemos un orden de magnitud, pero no estamos seguros cuánto salió, porque se fue al mar. Y la trama son las secuelas que ocurrieron. Y ahí hay una historia, en primer lugar, una gran cantidad de evacuados. Creo que esto lo hicieron muy bien los rusos, de una manera bastante poco democrática, como se puede imaginar. Es decir, al principio fue un caos, pero después Gorbachev le dio el poder al jefe del ejército y en 24 horas evacuaron como 150.000 personas. Obviamente, se imaginan cómo era, llegaban los camiones, le decían arriba y nadie protestaba y listo. Y no fue tan dramático, aunque a ustedes les parezca mentira, porque a esa gente le dieron casas mejores de las que habitaban, es decir, que no fue un drama social como sí ocurrió en Fukushima, por ejemplo. Pero una ciudad entera, la ciudad donde vivían todos los operadores, una típica ciudad soviética, tuvo que ser evacuada muy rápidamente, y esto se hizo bien. Y por eso, como van a ver, los resultados fueron que las dosis a esta gente, a los que evacuaron, fueron muy bajas. Pero dejaron una ciudad abandonada, que hoy los ucranianos la usan para mostrar a los turistas, ¿no es cierto? Una ciudad, la naturaleza es dramática, toma todo y dejaron todo abandonado. La gente se fue como pudo, los cargaron y se los llevaron. Y hubo una gran reacción en el mundo exterior, pero era la Unión Soviética, así que nada salía de allí, pero la presión fue tan grande que finalmente ocurre una cosa que la serie Netflix no la presenta en toda su magnitud. La reunión de Viena, agosto de 1986 y varios meses después del accidente, lo que dice Netflix, que la Unión Soviética ubica a una persona, Legasov, y lo manda a Viena a engañar a los occidentales, que no había pasado nada, etc. Bueno, eso no es cierto. Es cierto que sí, que lo ubica Legasov, que lo manda a Viena, pero faltan un montón de detalles que hacen que eso se transforme en una información falsa. Legasov era un burócrata, pero no era especialista nuclear, era un químico, pero de mucha confianza de Gorbachev, y va como jefe pero Legasov llega a Viena con la crème de la crème de los rusos, ¿no es cierto? Todos los mejores expertos rusos. Hay una foto que tengo, el que está ahí en el medio es el académico Ilin, que todavía hoy vive, es uno de los mejores
proteccionistas del mundo, fue gente de primer nivel. Y bueno, esto lo sé bien porque yo presidí esa reunión. Es decir, que sé lo que pasó. Y lo que pasó fue que los rusos, estos académicos, en ese momento en Rusia, los que hablaban inglés eran solamente KGB. Los académicos, a propósito, no hablaban ningún otro idioma que no fuera ruso, porque no salían, entre otras cosas. Fueron entusiasmados, iban a Viena a aprender, a ver por primera vez a sus colegas, a colaborar, a compartir. Y los colegas occidentales acá lo estaban esperando con el cuchillo para hacerlos polvo, para decirles, oh, esto pasó porque ustedes son unos animales, esto pasa en Rusia, pero nunca va a pasar en Occidente, mucho menos Japón, pero nunca va a pasar en Occidente. Así que fue una reunión dramática realmente, donde estos pobres rusos no sabían qué hacer y los occidentales le daban con un caño. Fue una presidencia muy difícil, la mía. Hubo un americano que me hizo un cartoon, que lo tengo por ahí, y lamentablemente lo podía haber puesto, donde dice, cuando quiera su opinión se la voy a decir yo, porque realmente fui muy dictatorial para manejar esa conferencia. Pero el resultado pudimos sacar bastante información como para que el INSAC hiciera, el grupo de seguridad de la agencia, el primer informe de Chernóbil. Y todavía hoy, si ustedes lo leen, van a ver que dice claramente lo que iba a pasar este informe. Y hubo presión en las Naciones Unidas. Y el comité en las Naciones Unidas, donde yo soy miembro, el comité de efectos, que es un comité de la Asamblea General, tuvo que hacer algo. Pero los rusos obviamente no daban ninguna información, no se podía entrar en Rusia. Entonces, ¿qué hizo? Una estimación de lo que pasó fuera de Rusia. Y los números fuera de Rusia no eran muy altos. Ahí lo tienen comparado con la radiación natural en Europa, eran menores que la radiación natural, del mismo orden de magnitud, así que no era un drama para el resto de Europa, pero sí podía ser, no se sabía, para la Unión Soviética. Casi 2 años después del accidente, por primera vez hay una apertura. Se organiza una reunión en Kiev y por primera vez los rusos dicen que fue un desastre realmente cómo lo manejaron y todo. Fueron muy pocos extranjeros. Yo fui de casualidad, lo invitaron a Blix, que era el director general, y me llevó a mí. Pero fueron muy pocos los extranjeros que participaron en esta reunión, pero en los proceedings está en la web, lo pueden sacar en la web de la OIEA. Y les digo, el ministro habló bien, que fue una locura, los médicos no tenían ni idea, los servicios radiológicos no tenían dosímetros, el escopamiento era obsoleto, la población no se les explicó nada, fue un desastre. Y ahí se genera el hombre del año de Times, Gorbachev, que hasta ahí venía navegando como podía, y de alguna manera Chernóbil le da un golpe para lo que no sé si él planeaba hacer, porque todo el mundo piensa que Gorbachev fue un mago. Miren, yo estuve ahí, trabajaba ahí, vivía ahí, en el momento de Gorbachev fue un desastre eso. El cambio, la caída de la Unión Soviética, esta caída larga, porque no cayó después hasta por muchos tiempos, pero esa caída larga para la población local fue un verdadero desastre. Pero él generó este programa de perestroika, democracia, reforma y glasnost, ¿no? Es un programa de cambio. Y esto ayudó para que el mundo pudiera ver qué había pasado en Chernóbil realmente, y así viene el desarrollo de esta saga, que es la más larga, que es la investigación del accidente. La investigación del accidente se inicia en 1989, diciembre para ser precisos, es decir, más de 3 años después del accidente. Y estuve a cargo de ese proyecto enorme, que trabajaron más de 120 personas más o menos, y que participaron todas las organizaciones de Naciones Unidas. Fue un trabajo realmente espantoso y que terminó en un sofisticado informe técnico que lo pueden bajar de la web, está disponible en inglés y en ruso en la web, pongan International Chernobyl Project y le va a salir. Y tiene además un overview fácil de leer, también los 2 idiomas. Y fuimos lo primero que hicimos
fue hacer un mapa de lo que había pasado, de la contaminación. ¿Se imaginan lo que fue eso? Porque las distancias son enormes. Nos ayudó mucho una empresa de mapas que hay acá en Austria, que se llama Freitag y Bern, algunos quizás han visto los mapas, que es una empresa fabulosa. Y nosotros tomábamos los datos, los damos a ellos y iban haciendo los mapas. Y cometimos errores. Los mapas se los pueden ver también en la web. Yo mandé a hacer mapas de cesio, mapa local de plutonio, porque sabía que iba a haber partículas, y con los problemas que habíamos tenido en Argentina con las explosiones francesas, hice un mapa de estroncio, porque realmente creí que estroncio iba a ser un problema, estroncio 90, y eso no fue así, eso fue un error. Los rusos hasta ese momento habían hecho un mapita así, no tenían nada, realmente no sabían ni lo que pasaba. Y este es el mapa, para que usted tenga una idea entre Chernóbil, y está acá. Fíjense que Chernóbil está ubicado en un lugar muy particular. Esto es Ucrania, este es el límite de Ucrania. Este es el límite de Bielorrusia, acá está Bielorrusia. Y acá está Rusia. Yo recuerdo que cuando fui allí como buen argentino que sale de este país de inmigrantes, para mí rusos, ucranianos y bielorrusos eran más o menos lo mismo. Hasta que llegué a ese lugar y me di cuenta que no solo que no era lo mismo, hablaban de idiomas distintos, que tenían una bronca entre ellos que ni le cuento. ¿No? El único que estaban de acuerdo era que Moscú era responsable de todos sus males. Eso estaban de acuerdo, los rusos de este lado, los bielorrusos de acá y los ucranianos de acá. Pues sí, el lugar no pudo ser peor, al lado de una frontera entre gente que... Y las distancias de la contaminación son enormes. De acá, de Chernóbil a Tula, que están son como 1.500 kilómetros, 1.000 y pico de kilómetros. Así que son distancias muy, muy, muy grandes. Y fíjense la meteorología, ¿no? Acá contaminó, acá no contaminó nada. Kiev, por ejemplo, donde se gastó cualquier cantidad de dinero, en Kiev no cayó ni un átomo. Y en cambio, acá en Gomel, después de la zona de Gomel es la segunda ciudad de Bielorrusia, la capital es Minsk, hubo una contaminación muy fuerte. Después hicimos mapas más detallados. Este es el de Bielorrusia, donde ven la contaminación fuerte que tuvo Bielorrusia. Y este es el de Ucrania, donde hubo mucha contaminación en el norte. La nube pasó por arriba de Kiev y no cayó nada de Kiev, de carambola, y cayó más al sur de Kiev. Y finalmente el mapa de Europa, que mostró que la nube había ido para arriba, había caído en Finlandia, en Suecia, que fue donde se midió, en Noruega, en el norte de Inglaterra. Esta nube acá volvió, contaminó acá en el oeste de Austria, volvió acá y contaminó esta zona de Bulgaria. Es decir, este fue más o menos el paso general. ¿Quién se puso la radiación? Lo que los rusos llaman liquidadores. Con los liquidadores le llaman a ellos a la gente que intervino para pagar el accidente, que Netflix lo muestra muy bien. Los evacuados, la gente que estaban ahí y hubo que evacuarlos, y los residentes, que muchos se quedaron, otros volvieron, los viejos sobre todo volvieron, en estas áreas contaminadas. La palabra contaminación es una palabra compleja, porque realmente lo único que quiere decir es que medimos la radioactividad. Y entre estos, los chicos. Y los chicos fueron los que generaron un drama tiroides, de lo cual les voy a comentar. Los liquidadores, esta es la palabra rusa para indicar los liquidadores, fueron tantos que ni se sabe cuántos fueron. Miren, hubo 600.000 carnés de liquidadores. Pero en ese momento conseguir un carné daba un montón de beneficios. Yo recuerdo que una vez fui con un ruso por Moscú, un amigo mío que trabajaba ahí, y yo puse mi cospel ahí para pasar, y vi que él fue por otro lado. Le digo, ¿qué fuiste por ahí? Ah, porque yo tengo un carnet de liquidador, entonces no pago. Pero vos no fuiste nunca a Chernóbil. Dice, bueno, sí, pero me conseguí el carnet. Bueno, en fin, como hablábamos antes, somos muy parecidos de alguna manera para estas cosas. Registrados hubo 160.000, igual un número muy grande. Que tienen dosis registradas son 50.000. Es decir, que es un número realmente enorme. Y estos fueron los que pagaron el precio grande, como lo muestra Netflix, los efectos agudos.
fueron admitidos en hospitales 237 liquidadores. Pero realmente que tuvieron enfermedad aguda de radiación fueron 134. Los otros, muchos vomitaban porque tenían miedo, porque se asustaron. Es decir, hubo un montón que no tuvo nada realmente, pero 134. Y de estos murieron 30. La verdad que podrían haber muerto muchos más si no hubiera sido porque Rusia tenía un nivel en radiopatología excelente, que habían hecho, yo creo, pensando en una guerra nuclear. Pero había un hospital dedicado que se dedicó a salvar mucha gente que estaba muy quemada. Fíjense estas fotos. Claro, los trabajadores estaban sin ninguna protección, sin botas, se metían en el agua contaminada con los pies y hubo quemaduras prácticamente todo. Además, un problema que pasó es que no tiene ningún traje de protección y había mucho polvo en el aire con emisores betas. Ellos estaban sudados, los emisores betas se les pegaron en la piel y la mayoría de los que murieron por quemaduras de piel, no por el efecto agudo de radiación, fueron muy pocos. Fueron quemaduras de piel fundamentalmente. Esta es una persona que trabajó sin guantes, obviamente, una cosa insólita directamente, aún para trabajo sin radiación. Y hubo gente muy mal, realmente los que murieron muy mal. Este es el hospital donde trataron a muchos y salvaron la vida de muchos. Mire, esta foto para mí es vital. Esta es la doctora Guskova, que es una radiopatóloga excelente, muchos en Argentina la conocen porque nos ayudó en muchas cosas, la doctora Barabanova también, otra excelente. Y este señor es el único señor del mundo que se tragó una dosis de 8 Sieverts, una dosis realmente mortal en cualquier lugar, y que lo salvaron. Es decir, que fue un trabajo muy, muy bueno el de los radiopatólogos rusos. Hubo muchos casos de cataratas, estaban sin anteojos, ahí fue cuando nos enteramos que el cristalino era muy sensible a la radiación, además. Y hay un monumento para todos estos liquidadores que yo creo que bien que se lo merecen. Los miembros del público. Bueno, el suelo estaba contaminado. De esa contaminación lo que hay que ver qué dosis de radiación tuvo el miembro del público. ¿Cuáles fueron los significativos? El cesio y el yodo. Ahí ven cómo contribuyó en función del tiempo. El estroncio, que yo creía que ni aparece. El tercero es el rutenio, que en ese momento nadie hablaba de él y que ahora se ha transformado bastante popular. No hicimos planes de rutenio, era bajo de todas maneras. Yodo y cesio fue lo más importante. El yodo, ¿por qué? Porque va a la glándula tiroides y la glándula tiroides de los chicos está muy activa y fue un problema para los chicos, como vamos a ver. El yodo, cuando llegamos nosotros, 3 años después, había desaparecido, porque el yodo decae muy rápidamente. Así que tuvimos que inventar un mapa de contaminación a través del cesio. Este es el mapa. Yo nunca creí en este mapa, pero en fin. Se podía haber hecho midiendo un yodo largo que existe, pero costaba mucho dinero y no conseguimos el dinero. Simplemente nadie quería poner la plata y en Rusia ni hablar. Es decir, que es un mapa aproximado que nos permitió por lo menos concentrarnos en las zonas donde trabajar. Que como ven, la zona del norte de Gomel fue la más complicada. Llevamos un team muy grande de especialistas en tiroides, etc. Hicimos muchas mediciones, muchas. Y una de las conclusiones de nuestro proyecto fue que iba a haber un exceso de cáncer de tiroides. Pero claro, para que el cáncer de tiroides se manifieste, hay un tiempo de latencia. Y ese tiempo fue mayor que el del proyecto. Nosotros terminamos el proyecto a los 4 años y pico y el periodo de latencia son 5. Así que los cánceres empezaron a aparecer después del proyecto. Y ocasionaron lo que yo llamo el drama tiroideo. El material radioactivo salió del reactor, se depositó en una zona que es muy parecida a la provincia de Buenos Aires, con las vacas sueltas, comiendo pasto. Las vacas comieron el pasto contaminado con yodo, contaminaron la leche se le dieron a los chicos, no hubo ningún control, y los chicos tuvieron unas dosis enormes en tiroides, nunca supimos cuántas, muy, muy elevadas,
que eran fácilmente evitables. Simplemente debieron suprimir el consumo de leche fresca. Esto es lo que había que haber hecho. Por ejemplo, en Polonia, que no son demasiado organizados, donde hubo también una situación de yodo importante, el gobierno fue a la radio, a la televisión y dijo a todas las madres, por un tiempo denle a los hijos leche condensada. Punto. Se acabó el problema. No hubo ni un caso. Pero en Rusia, la Unión Soviética en ese momento era una cosa distinta, ¿no es cierto? No nos parece una locura, pero en ese momento era normal que no hubiera ese tipo de comunicaciones. Y así, a partir del año 90, comienzan a subir los casos, sobre todo en Bielorrusia y en Ucrania, y termina habiendo 7.000 casos de cáncer de tiroides de chicos. Estos cánceres, los chicos se salvaron prácticamente todos. Y los que no se salvaron, que fueron 11 en total, es porque los padres no lo quisieron no lo quisieron operar. Pero el cáncer de tiroides es salvable. Hay que operarlos a los chicos. Nosotros llevamos un team de alemanes, etcétera. Se operaron a todos los chicos. Claro, nadie quiere ver a su hijo así en estas condiciones. Pero estos chicos no murieron. Pero hubo 7.000 casos de cáncer pediátrico de tiroides. ¿Y el cesio? ¿Qué pasó con el cesio? Bueno, el cesio expone a todo el cuerpo, porque se deposita en el suelo, porque va a los alimentos. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, después de el cesio se queda, así que lo pudimos medir bien. Medimos la incorporación de cesio en la población directamente. Evaluamos las dosis reales incurridas. Fuimos a todos los pueblos con equipos de medición que llevamos desde Viena. No se imaginan lo que fue eso, cruzar en esa época con los contadores de todo el cuerpo. Los metíamos en el medio de la plaza del pueblo y venía del intendente hasta el último ruso ahí a medirse. Y para la gente esto fue fabuloso. Porque fíjense esa señora que se está midiendo, está vestida como para ir a la ópera. Claro que esto es un pueblo pobrísimo. Se agarró el mejor traje que tenía porque para ella que la midieran era algo extraordinario. Extraordinario. Bueno, este fue un trabajo que no se pueden imaginar lo que fue. Medimos más de 17.000 pobladores en situ, con una situación bastante precaria para los chicos, no teníamos ni sillas especiales ni nada, pero en fin, se midieron toda esta gente. Y aprendimos muchas cosas, que lamentablemente las dijimos, pero en Fukushima cometieron los mismos errores. La primera cosa que aprendimos, que más contaminación en el suelo no quiere decir que vaya a haber más dosis. Acá hay unos valores de varios pueblos. Daleta, por ejemplo, tuvo muy poca contaminación, pero mucha dosis. Y Beprin al revés. ¿Por qué? ¿Por qué en Daleta? Y bueno, pues la gente es distinta en todas partes. En Daleta los tipos se iban todos los fines de semana al bosque a comer hongos. Comían hongo como loco. Y el hongo es un concentrador de cesio. Ahora, si uno no mide estas cosas, no se da cuenta. Y esto nos sirvió mucho para la medida de protección que después hubo que aplicar. Otra cosa que aprendimos es que los modelos son muy lindos, las computadoras son muy lindas, pero hay una diferencia muy grande entre lo que se mide, que es lo celeste, y lo que uno calculó con una computadora, que es lo de color violeta. Claro, en Rusia eso fue peor, porque los modelistas, que generalmente son muy conservadores, en Rusia eran más conservadores, porque si el tipo se equivocaba lo mandaban a Siberia. Pero fíjense la diferencia. Uno puede decir, bueno, no importa, es más conservador. No, porque si el modelador informa que estas son las dosis, cuando eran estas, el que toma la decisión evacúa a esta gente. Y por ahí no era necesario evacuarla. Y la evacuación no es fácil, genera problemas. Es decir, que esto genera problemas. Este simple mensaje, hay que medir. No hay que usar las computadoras, hay que medir a la gente, no el lugar, a la gente. Aún en Fukushima esto no se hizo y se cometieron errores parecidos. La exposición fue baja de los residentes por el cesio. En 10 años se llevaron 8 años de radiación natural, es decir, prácticamente no subió prácticamente nada. De por vida, 13 años de radiación natural. Fueron exposiciones bajas. Y por eso, como van a ver, no hubo efectos. El
la conclusión general, no hubo efectos conjeturados sobre la incidencia natural de cáncer, efectos hereditarios. Los residentes, familia, gente fabulosa, les puedo asegurar que mis recuerdos no pueden ser mejores de estas babuscas, muy amables, muy gente con nuestros defectos y con nuestras virtudes, como yo les decía. Realmente no tenían nada y nos daban lo que tenían ahí. Estamos muy contentos que íbamos a ayudarlos. Pueblos muy pobres, muy pobres. Bueno, estos resultados los sometimos a un peer review en una gran conferencia y después, ya pasó el tiempo, pasaron los años, llamamos una gran conferencia internacional, porque hubo otros estudios que se hicieron también en muchos lados, para juntar todo. Se hizo en el año 96 y la presidió Angela Merkel, que en ese momento, éramos bastante más jovencitos todos, en ese momento Angela Merkel era ministra de Medio Ambiente del gabinete de Kohl. La habían traído de Alemania del Este. Bueno, para mí, yo fui el que organizó la conferencia, fue fantástico, porque ella era una mujer cultísima, que hablaba ruso perfecto, y además muy modesta. Lo puedan creer o no, yo trabajé con ella. Angela Merkel no es el político clásico, que se cree que es el rey de la banana. No, Angela Merkel es una persona muy modesta, que atendía, escuchaba, etcétera, y muy inteligente, con un nivel brutal. Ella es doctora en química cuántica y con una cultura, habla los idiomas que quiere. Es decir, yo la impresión que tengo de ella no puede ser mejor, les puedo asegurar. Bueno, y terminamos en un libro, nos Proceeding, que lo pueden bajar de la web. Ahí está todo lo que se sabe de Chernóbil, 10 años después, concentrados allí, en ese libro. Se lo recomiendo. Después, como seguían los problemas sociales, con las Naciones Unidas hicimos un proyecto para ver ahora cómo se salía de todo esto. Y hay un libro también que ya no es tan técnico, es cómo salir, cómo levantar una situación que había caído tanto. Entonces, las conclusiones las terminó haciendo las Naciones Unidas después de todo esto. Fueron aprobadas por la Asamblea General. Este es el informe. Básicamente dice que hubo 30 muertes agudas, 200 lesiones determinísticas severas, alta incidencia de opacidad del cristalino, 7.000 cánceres de tiroides no mortales, todos fácilmente evitables. Basta evitar el consumo de leche fresca, porque una cosa que calculamos, vimos y medimos, es que toda la contaminación de tiroides vino por la leche, el 85%. Pero hubo una amplia contaminación, con connotaciones que deterioraron la vida de pobladores, crearon ansiedad y arruinaron la economía. No existe ninguna evidencia confirmada de otro impacto a la salud pública atribuible a Chernóbil. Pero una cosa que toda la gente se pregunta, ¿y los cánceres y efectos hereditarios que se tuvieron en Chernóbil? Porque nada menos que la Academia de Ciencias de Nueva York publicó un trabajo muy grande que concluyó que Chernóbil había matado 1 millón de personas. 1 millón, ya nos sacamos los números de la guerra mundial. Pues la Academia se equivocó en esto y lo retiró, después pidió disculpas, pero el mal lo hizo. ¿Y por qué se equivocó? Bueno, porque hizo una barrabasada. De la salida de material calculó la dosis colectiva, que es la suma de todas las dosis, por más pequeña que sea, a toda la gente que algún átomo le llegó, no se sabe seguro si se le llegó, la computadora dice que le llegó. Y esa dosis colectiva la integró en el tiempo. Es decir, calculó la tasa de dosis colectiva, después en tiempo infinito, sabiendo que siempre va a haber una persona, y claro, el número que sale de acá es muy grande. Después agarró este número con un modelado matemático del ambiente, lo multiplicó por 5% por Siebert, que es el riesgo que sale de los estudios de Hiroshima para altas dosis, para dosis muy altas, y los convirtió en número de muertos. Esta es la cuenta que hizo la Academia.
Y esto es un disparate absoluto. Las Naciones Unidas ha hecho un report que dice que esto fue un error garrafal, un error epistemológico que fue responsable de una de las mayores secuelas, que son los efectos psicológicos, porque la gente tenía miedo. Entonces hicimos un estudio psicológico que está también ahí muy grande, y si vivía en área contaminada, en área no contaminada, tenían el mismo miedo. Depresión, dolor de cabeza, etc. En Fukushima pasó exactamente lo mismo. Pero también lo que hay que recordar y no ocultar, que es algo importante, es que Chernóbil además fue responsable de tres cosas fundamentales. Primero, el cataclismo político de la Unión Soviética. Fue la última gota que hizo caer la Unión Soviética, el muro de Berlín. Y claro, en Occidente todo el mundo, viva la Pepa, fabuloso, qué grande. Ustedes no se imaginan lo que sufrió el pueblo soviético con la caída de la Unión Soviética de esta manera. Es decir, la gente que estaba acostumbrada, que tenía la salchicha asegurada, de golpe le dijeron, mira, ahora no hay más la salchicha, tenés que buscártela. Y no sabían qué hacer, sobre todo la gente mayor, perdieron las jubilaciones, pero fue un desastre, realmente un desastre. Segundo, una tragedia social. Imagínense estos pueblos ahí que nunca habían oído la palabra nuclear, no sabían que había una central, no sabían nada. Y de golpe aparecía todo este lío. Para ellos fue un drama social, pero increíble. Y la ruina económica. Todo lo que se producía ahí no se podía vender más. Y la gente, los países que son muy jodidos para esto, es decir, los suecos que le compraban madera a Bielorrusia, la madera en Bielorrusia como para la soja para nosotros, y no se la compraron más. Y así llegamos al fin de la saga. Y el fin de la saga, quiero decir que generó una gran mitología, por eso la película fue tan importante, ¿no? Toda la gente la vio. No pregunten para quién suenan las campanas, suenan para vos, dice la mitología, ¿no? Y en fin, yo quisiera terminar esto parafraseando a Borges. Y yo les diría que no me une al accidente de Chernóbil el amor, sino el espanto. Y que será por eso que lo quiero tanto. Realmente me han hecho un gran favor en recordar esto y estoy dispuesto a las preguntas que ustedes quieran. Obviamente de Chernóbil se puede hablar una semana, pero he tratado de concentrar en lo que me pareció más significativo para esta reunión. Muchas gracias por la atención. Ahí tienen todos mis datos. Si necesitan una copia o algo, algún detalle, alguna copia de estos libros que les mostré, están en la web. Pero si no lo pueden bajar, pídamelo y se los mando. Gracias. Muchas gracias, Abel. Tengo alguna pregunta, alguna propia, pero primero una que tengo aquí de Miguel Ángel Chivo, que pregunta ¿por qué motivo es una barrabasada el cálculo de muerte que hizo la Academia de Ciencias, si es por desconocimiento del riesgo a bajas dosis? Sí, mirá, más que por desconocimiento, creo que es un problema de epistemología. Mirá, tendría que dar, con todo gusto puedo dar otra charla sobre esto, porque es muy difícil de resumir en pocos minutos. Pero si estás interesado, el que hace la pregunta, te recomiendo leer el informe de Anskear del año 2012. Está en la web, así que vas a la página de anskear.org. Están ahí publicaciones, fíjate, informe del 2012. Está el informe de la Asamblea General, que es obviamente, por los diplomáticos no leen más de 3 o 4 páginas, entonces condensado, y después está el informe gordo, ¿no es cierto?, donde justifica esa página. Ahí te explican por qué. Es decir, para decirlo en pocas palabras, en bajas dosis, lo que uno hace es conjeturar probabilidades que son subjetivas, no son probabilidades reales. Uno puede hacer la cuenta que hizo la academia cuando las dosis son, digamos, por arriba de decenas de milisievert, porque ahí sí hay frecuencias, ahí sí hay valores epidemiológicos que uno puede, pero en las bajas dosis no existe eso. Es más, como ustedes saben, hay algunos biólogos que hasta dicen que es bueno esa baja dosis. Es decir, que esa cuenta no se puede hacer, no se pueden hacer cálculos de esperanza matemática con probabilidades que son subjetivas.
La probabilidad subjetiva y la probabilidad frecuentística tienen la misma matemática y ambas cumplen con el teorema de Bayes, pero desde el punto de vista de epistemología son totalmente distintas. La frecuentística responde a hechos reales, la otra responde a conjeturas que sirven para motivos de protección, pero no para hacer estos cálculos. Eso lo había dicho claramente las Naciones Unidas, el ICRP, pero no había dicho por qué. Si uno quiere ver el por qué, hay que leerse ese estudio, o si me dicen otro día, lo charlamos especialmente, pero es largo. Abel, tengo una pregunta yo para hacerte, también bastante estimativa. ¿En cuánto considerás vos que el accidente, en qué proporción fue responsabilidad de los operarios en cuanto a lo que yo he leído, al menos en creo que fue el primer informe de denunciar, a una falta de cultura de seguridad, que es un concepto que a mí me interesa Bueno, mira, un montón y abogo por ese concepto, aunque quizás no siempre estoy de acuerdo con las estrategias que se toman para llegar a la cultura de seguridad. Yo opino que la cultura de seguridad es un camino, no es un destino. ¿En cuánto consideras que es atribuible a temas concernientes con la cultura de seguridad o a temas puramente técnicos, que también pueden tener que ver con cultura de seguridad, pero... mira, ha sido una mezcla de todo. Me acabas de dar un lindo golpe en el hígado, porque yo tengo No era la intención. No, te cuento por qué. Cuando se hizo el primer INSAC, es decir, después de esta conferencia que yo presidí, si vos lees ese INSAC, le da toda la responsabilidad a los operadores, fundamentalmente. Exactamente. Y bueno, yo recibí una carta, que fue uno de los golpes más gordos que recibí en mi vida, del que mandaron a la cárcel, el que aparece ahí en Netflix. Que fue una carta muy dolida. El tipo me decía que nos habíamos equivocado, que él reconocía toda la responsabilidad de los operadores, pero que no habíamos dicho ni una palabra de la responsabilidad que tenía el diseño absurdo de ese reactor y la situación general en la Unión Soviética, que impedía la discusión, impedía que nadie diga otro nada. Yo creo que fue una mezcla de todos, creo que nos equivocamos en darle tanta peso al operador, por eso se corrigió después, ese informe ISAC se hizo una segunda versión, porque eso se corrigió. Creo que es muy difícil decir porcentaje, pero creo que se dividieron en tres las cosas. Hubo errores serios del operador, condiciones de diseño inaceptables para un reactor que se decía civil, y además una situación en el país que era en fin, donde uno no podía decir que nada, no podía decir que andaba mal porque lo metían preso. Es decir, que cuando metes esas tres cosas en la misma bolsa, terminas en Chernóbil. Bien, Abel, vos cortanos cuando se te acabe el tiempo. Tengo un par de preguntas más. Acá estoy leyendo, disculpen si salteo alguna. Desearía saber cuántas víctimas fatales hubo en el momento de la explosión. Y segunda pregunta, ¿están incluidas en el informe de muertes totales o estas son solo las muertes por daño de radiación? No, las muertes esas que yo mencioné son 28 por daño de radiación y 2 fueron por ataques al corazón. Yo no tengo registro, yo estoy seguro que ha habido otras. Debe haber habido muchos, además indirectas, ¿no? De los camiones que corrían, se llevaron por delante a algún ruso. Es decir, estoy seguro que hubo un montón de cosas de esas. Pero esos registros no los tuvimos nosotros. Nuestra relación fue con la gente que trabajaba con este hospital, con estos radiopatólogos, y yo esos números puedo dar garantía. De otros números, debe haber habido otros muertos por otros motivos, pero no tengo los números. Una pregunta aquí, creo que esta pregunta te he escuchado responderla en alguna otra oportunidad, pero la hacemos. Las pastillas cápsulas de yodo estable, ¿no podrían haber atenuado el efecto de la leche, del consumo de la leche contaminada? ¿Cómo se utilizan y cuánto tiempo se pueden utilizar? Mira, yo creo que es una recomendación que está en Europa, es una recomendación firme. Yo realmente la creo no necesaria, por varios motivos, ¿no? Primero,
porque no son inocuos, ¿no? Como cualquier cosa que vos tomás, desde una aspirina para arriba, podés tener problemas con el tomar esas pastillas. Segundo, porque decaen con el tiempo, es decir, que tenés que vivir en una sociedad muy organizada, como la austríaca, por ejemplo, que seguro la van a renovar en la escuela, qué sé yo. Y necesitas tener un orden, viste, casi militar, como tiene esta sociedad, para darlas en el momento oportuno. ¿Por qué creo que no es necesario? Porque si hay algo que demostramos, es que la única vía importante es la leche. Y mucho más fácil que poner las cápsulas y todo eso es suprimir la leche, suprimir el consumo de leche. Además, te digo una cosa más, es suprimir el consumo de leche donde las vacas están sueltas, que son no todos los países del mundo, en la Argentina, sí, en Bielorrusia también, pero en Japón, por ejemplo, las vacas no están sueltas en todo lugar porque no hay lugar para las vacas, las vacas están adentro de una casa, es decir que ahí tampoco ni siquiera llega la vaca, pero en Japón se suspendió el consumo de leche y se acabó el problema. Todo viene por la parte de yodo que viene por otro lado es muy, muy pequeña. Abel, una pregunta esta es de mi parte. Comentamos antes de empezar el webinar en forma oficial, y vos lo dijiste apenas empezaste, después, las similitudes culturales entre el pueblo ucraniano digamos, y los argentinos. Hiciste como un paralelismo de algunas cosas. Me pasó con varios colegas, luego de ver la serie, que un poco, al ser tan masivo, visibilizó mucho la cuestión, y te acordarás, no sé si lo viste en ese día en los medios, figuraba por todos lados. Aquí en Argentina, al ser Argentina un país nuclear, me pasó de hablar con varios colegas y todos sintieron cierta similitud con algo que la serie enfoca mucho, con el miedo a hablar, o sea, el miedo a decir, que es lo peor que puede haber para una cultura de seguridad, porque si yo siento que voy a ser castigado por decir, esto pasa en la industria nuclear, industria química, industria biológica. Nosotros, como IGS, estamos trabajando con mucha gente que está en la industria de bioseguridad, y hay cosas que se cruzan. Ahora, si uno tiene miedo de hablar, eso va a ser sencillamente que no hable, si le va a cortar la cabeza. Y la película ensalza, o yo por lo menos con mi lente vi mucho ensalzado eso. En tu experiencia, que fuiste testigo de primera mano, ¿eso existió? Sí, ¿o no existió tanto? Sí, existió más que... mira, el miedo a hablar, como vos sabés, siempre existe, pero el miedo a hablar, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, es para que no te echen, para que no perder el empleo, qué sé yo. En Rusia era más complicado el problema, ¿no es cierto? No era que perdías el empleo. Así que había mucho miedo, mucho miedo, que después se fue liberando, ¿no es cierto? A medida que avanzó el glasnost en la perestroika, pero había mucho miedo. Pero desde el punto de vista social, sí, yo te confirmo, yo tengo unos recuerdos fabulosos de esa gente y de esos pueblitos tan pobres donde no había nada. Pero nos invitaban a comer a las casas, no había restaurante, no había nada, te tenía que llevar unos sándwiches, o ellos nos invitaban a la casa y la babushka ponía ahí el mantelito que le habían regalado cuando se casó, todo con puntillitas, y lo que tenían, los pepinitos, los tomates, que ellos no los ponían ahí para comer, pero con un amor y tan agradecido, pero no se imaginan lo agradecidos que eran, toda esta babushka, que estábamos ahí. Obviamente, para ellos fue un shock, nunca había visto un extranjero. Yo, mira, tenía al lado mío siempre un KGB, porque de ahí te ponían un KGB, te decían que era un traductor para que te ayudara, pero era un KGB que me acompañaba hasta el baño, ¿no es cierto? Y en un momento una se viene así medio encima, entonces él se cree que me venías a hacer algo y se pone en el medio y habla con ella, y después viene y dice, no, dice, no hay problema, dice, lo viene a ver, dice, porque es el primer extranjero que va a ver después de los oficiales alemanes cuando se retiraron de acá. Es decir, nunca habían visto un extranjero en esos pueblos. Pero fue algo fabuloso, la experiencia humana fue fabulosa, muy parecidos a nosotros. A la provincia de Buenos Aires, yo, muy parecido a mi pueblo, muy parecido. La geografía es la misma, exactamente la misma, y la gente con los mismos defectos y virtudes, pero con muchas virtudes, muchas virtudes. Bueno, Abel, te voy a hacer la última pregunta, de vuelta agradeciéndote la generosidad de brindarnos este tiempo. Hay muchas otras preguntas,
Les pido disculpas, tratamos de seleccionar las más representativas. Les ofrezco a los demás, si Abel puede, se las enviamos por mail. Abel dio sus datos, yo voy a dejar el mail nuestro por si la quieren transmitir, pero hay una que me pareció bastante importante porque fue un aspecto en el que quizás no se tocó tanto, que a mí me pareció muy interesante, que es la siguiente, que pregunta Tomás Yu, dice, ¿podría sintetizar cuáles serían las fallas de diseño del reactor RBMK? ¿Qué persistencia de esas fallas hay hasta el día de hoy? Como lo que mencionó de Fukushima, que repitió errores. Yo esa parte no la había escuchado así, pero bueno. Sí, perdón, aclaremos las cosas. Las fallas del reactor de Fukushima no tienen nada que ver, son una falla en el contenedor, un contenedor flojo. El reactor de Fukushima, la gran falla fue el emplazamiento. Es decir, les quiero aclarar que el emplazamiento original de la zona de Fukushima, por eso se ve muy mal, sino es una elevación como la que tenemos nosotros en Atucha, por arriba, una elevación como de 11, 12 metros. Lo que pasa es que los japoneses la excavaron por poner el reactor a nivel del mar. ¿Por qué? Bueno, porque ese problema lo sufrimos en Atucha, porque cuando uno tiene el reactor tan alto, tiene que bombear el agua arriba y pierde energía. Obviamente. Entonces, para no perder esa energía, los reactores lo pusieron abajo. Vino el tsunami, hizo polvo la alimentación eléctrica y bueno, ahí pasó lo de Fukushima. El RBMK totalmente distinto. Era un reactor que era muy, muy inestable por un montón de motivos físicos que se pueden explicar, pero lleva mucho. Era muy inestable en baja potencia, tremendamente inestable en baja potencia. Y lo que pasó fue que justamente querían hacer hicieron la prueba, una prueba en baja potencia. Eso fue lo que ocurrió. Y lo hicieron, había un team especial para hacer esto, y cuando tenían que cortar, habían elegido justamente la madrugada para cortar, para que no hubiera tanta demanda de electricidad. Pero hubo mucha demanda de electricidad y el despacho de carga de Ucrania no les permitió cortar. Entonces se fueron y apareció otro team, y el otro team no estaba preparado como este. Y hizo un montón de errores en un reactor de muy, muy inestable en baja potencia y ocurrió un prompt critical, es decir, una excursión de potencia, que es algo realmente muy, muy complejo. Así que reactores sin contenedor hoy serían inconcebibles, inclusive con un mal contenedor. Es más, sería una violación de principios que se adoptaron en una conveniencia diplomática. Pero ahí en el mundo hay unos cuantos. Hay todavía RBMK andando y los reactores ingleses, todos salvo uno, no tienen ningún contenedor. Vayan a la página web y van a ver, están metidos en un galpón. Son reactores que tienen una serie de cosas de seguridad importantes, pero no tienen ningún contenedor. Pero tampoco hoy por hoy se podría construir uno nuevo con esas características. Y esto lo digo un poco porque a veces hablando con colegas de otros ámbitos de la bioseguridad que tienen problemas, evidentemente, no tienen un marco regulatorio como tiene el sector nuclear, que con todas sus deficiencias y todas sus cosas a mejorar, inclusive hasta localmente, tiene un marco justamente regulatorio. Y hay otros ámbitos como el marco del Biosafety Biosecurity, que está un poco más solito. La gente creo que no sabe que el tema de los reactores de la energía y la radiación ionizante es la única cosa en el mundo, por motivos varios, que tiene tres cosas fundamentales. Tiene primero un consenso científico, que nosotros no lo tenemos ahora ni siquiera para el coronavirus. Un consenso científico a nivel de Naciones Unidas y que termina siendo aprobado por la Asamblea General. Es decir, vos tenés que convencer científicamente a 192 países. Primero. Segundo, un paradigma, un modelo de cómo actuar con ese consenso científico que está universalizado también. Y tercero, y esto es importante, un régimen de normas y obligaciones vinculantes
internacionales e intergubernamentales. Son los gobiernos. Los gobiernos los que aprueban tratados. Es decir, que hay un régimen muy, muy, muy sólido, que no tiene prácticamente... Eso apuntaba y lo resumiste muy bien. Abel, yo para finalizar, sí pasar un mensaje. Nosotros, de vuelta, no somos políticos, no es algo, no es una iniciativa partidaria, todo lo contrario. Pero sí hay un mensaje que a mí me gustaría pasar, que siempre lo hablamos con nuestros colegas, sobre todo los que tienen la posibilidad de interactuar con marcos internacionales. En lo que es fundamental lo que se llama accountability, que a veces nos cuesta una palabra para traducirlo al español, ¿no? Responsabilidad sería la que a veces se usa, pero no quiere decir exactamente lo mismo. Pero es fundamental el poder hablar, el tener los espacios para poder hablar, digamos, y que no se vean sin decir que esto esté pasando, pero hay que fomentar el que la gente hable. Es mejor que hable de más que hable de menos. Si habla de más, se le contestará que lo que está diciendo es algo que podría ser una pavada. Pero que una persona se calle y no me denuncie, voy a ir a una tontería, un cable pelado que está puesto en un poste, en tal instalación, es muy peligroso. Entonces, sí, hay que fomentar que todo el mundo pueda hablar, cuando tiene que ver con seguridad, todo el mundo tiene que poder ver safety. Security es un poco más complejo porque tiene otros alcances, pero que es safety, es lo mismo. Todo el mundo tiene que tener voz y no hay que castigar al que habla y se queja. No digo que haya pasado, pero hay que felicitarlo y hay que contribuir a que esa persona hable el doble. Porque esa persona me hace ver a mí algo que yo no veo quizás, porque está todo el tiempo en el laboratorio o está todo el tiempo al lado del torno. Me permitís, Javier, te voy a dar un ejemplo de algo de lo que vos decís. Cuando terminamos el estudio muy grande, que fue más grande que este todavía, de Mururoa y Fangataufa, los lugares de explosión de los franceses en el Pacífico Sur, fue el trabajo más grande que yo hice en mi vida. Hicimos una conferencia también para ponerlo de pares, ¿no? Para discutirlo con pares. Y Greenpeace anotó. Y los burócratas de acá, de la agencia, querían que no viniera Greenpeace, le querían sacar porque decía que no estaba registrado, no es una pelotudez burocrática. Yo digo, pero por favor, pues es una locura. Contrario. No, contrario, Greenpeace que está adentro, queremos para oír lo que dicen. Y mirá, creo que es la única que yo conozco, conferencia sobre un tema nuclear, donde Greenpeace terminó apoyando todo lo que hicimos. Está en los registros. Es decir que, por supuesto que estoy de acuerdo con vos. Si uno está seguro en lo que está haciendo, por supuesto que tiene que prestarse al diálogo abierto, donde siempre se aprende, por otra parte. Bueno, muchas gracias, Abel. Creo que sí, después de 7 lustros, para usar tu término, es lo mínimo que podemos aprender al poder hablar. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Si alguien ve algo mal de lo que sea en cualquier orden, lo tenemos que decir. La solución después cae en la gestión, y ahí es otra cuestión. Pero que tenemos que hablar, tenemos que fomentar que la gente pueda en sus respectivos espacios de trabajo, sea cuales sean, porque esto es muy universal y se puede aplicar tanto a una carpintería como a un reactor nuclear, digamos. Eso va a ser siempre favorable. ¿Bien? Bueno, Abel, de vuelta agradecerte por contar que sin conocernos como organización te hayas prestado a este diálogo. Muchas gracias a todos los participantes. Hubo muchos que quedaron afuera, lamentablemente. Algunos se anotaron al último momento, otros no dio el cupo. Sí me comprometo les dejé el mail, por favor hagan las preguntas que hayan quedado. Perdonen a todos los que no pude leerlas y se las vamos a pasar al ingeniero Abel González. Abel, muchas gracias y que tengas buenas noches por ahí por Viena. Buenas tardes a los que andan en México, buen día si hay alguno conectado a otra parte del mundo, a Andrew, sobre todo. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. Abel, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.